No todas las almas van hacia la luz. Esta afirmación, aunque pueda parecer perturbadora, resuena como una campana silenciosa en lo más profundo del alma. No es un castigo, no es una condena, es simplemente una consecuencia vibracional. Porque el universo no juzga, refleja. La luz en su pureza no puede arrastrar a nadie hacia ella. Es cada alma la que debe sintonizarse, resonar, elegir. Edgar Cayce lo supo desde sus estados de trance, cuando viajaba más allá del tiempo y del cuerpo. Observó lo que pocos se atreven a mirar, el espacio intermedio, el umbral donde muchas almas se extravían, no por maldad, no por castigo, sino por confusión, por apego, por miedo, por ignorancia vibracional. Y ese umbral, sutil y a la vez denso, no está en otro lugar, está aquí. Se entrelaza con nuestro mundo como una neblina que los ojos físicos no logran captar. Ahí habitan las almas que no han comprendido que ya no tienen cuerpo. Ahí permanecen quienes murieron aferrados al rencor, al deseo, al control, a la idea de un yo, separado de todo. ¿Por qué algunas almas no encuentran la luz? La respuesta no es sencilla, pero tampoco es un misterio indescifrable. Es cuestión de frecuencia, de conciencia, de disposición, de rendición, porque ir hacia la luz no es una dirección física, es un acto de entrega. Es reconocer lo que somos sin las máscaras del ego, es soltar el peso de la historia personal, es aceptar que no hay más que amor vibrando detrás de toda apariencia. Pero esto, aunque lo parezca, no es fácil. No todas las almas están listas para soltar. Muchas aún se sienten responsables, o culpables, o necesarias, y se aferran, sin saber que ese apego las mantiene en penumbra. Cayce relataba con serenidad cómo algunas almas vagaban cerca de los vivos, buscando resolver asuntos pendientes. Otras se negaban a partir porque no comprendían que habían muerto. Algunas más, simplemente, no creían en la luz. Y sin creencia, sin apertura, sin vibración, la luz permanece invisible, aunque esté presente. Es entonces cuando comprendemos que morir no es suficiente. El simple hecho de dejar el cuerpo no garantiza el despertar. La muerte física no es sinónimo de iluminación. Es apenas un cambio de estado. Lo que determina el viaje posterior es la calidad vibracional del alma en ese instante. Lo no resuelto pesa. El miedo pesa, la rabia pesa, el apego pesa. Y todo lo que pesa no puede elevarse. Pero hay una esperanza profunda en esta comprensión, porque si la vibración lo es todo, entonces cada instante es una oportunidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención es una elección de luz o de sombra, no como moral, sino como frecuencia, como resonancia. Si estás aquí escuchando estas palabras, no es por casualidad. Hay algo en ti que recuerda, algo que quiere despertar, algo que anhela entender más allá de lo aparente. Te invito a quedarte, a recorrer conmigo esta travesía hacia lo invisible, porque las almas que no van hacia la luz pueden aún encontrar el camino, y tal vez, juntas, podamos comprender por qué y cómo ayudarlas. Si estas palabras tocaron tu alma, suscríbete al canal. Para entender por qué algunas almas no se dirigen hacia la luz, primero debemos comprender qué las retiene. La respuesta no se encuentra en castigos celestiales ni en juicios divinos. Se halla en la sutileza de nuestros vínculos, en las cadenas invisibles que tejemos con nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras historias no cerradas. Edgar Cayce describía cómo, al entrar en contacto con el plano espiritual, percibía presencias detenidas entre dimensiones. No estaban perdidas por azar, estaban detenidas por decisión inconsciente. Muchas de esas almas no podían dejar la tierra porque algo las ataba, un hijo al que sentían que no podían abandonar, un objeto que valoraban más que su propia esencia, una emoción intensa que no supieron transmutar. El apego no es amor, el apego es miedo a soltar, y el miedo crea densidad, una densidad que impide que la conciencia se eleve,
como un globo sujeto por hilos invisibles. En vida, esos hilos son creencias, promesas, culpas. Después de la muerte, se transforman en lazos energéticos que sostienen a las almas en un bucle sin tiempo. Hay madres que fallecen y se niegan a partir porque sus hijos aún las necesitan. Y esa necesidad se convierte en prisión. Hay personas que mueren con el deseo ardiente de venganza, y esa energía las ancla. Hay otras que simplemente no quieren abandonar sus pertenencias, sus casas, sus rutinas, como si aún tuvieran un cuerpo que proteger. Kaise veía estos casos con compasión, no como errores, sino como oportunidades interrumpidas, almas que no supieron morir por completo, que dejaron el cuerpo, pero no la identidad, que salieron del tiempo, pero no del personaje. El apego también puede venir de los vivos, quienes lloran en exceso, quienes no sueltan, quienes claman constantemente al alma partida, pueden sin querer impedirle avanzar. Porque el dolor vibracional se convierte en un puente de retención. El alma siente esa llamada, esa culpa, ese deseo de consuelo, y se queda, no por maldad, por amor mal comprendido. Por eso, uno de los mayores actos de amor hacia un ser querido que ha partido es dejarlo ir, soltarlo con conciencia, agradecer su existencia y permitir que continúe su camino. Porque solo cuando ambas partes sueltan, la luz puede abrazar sin resistencia. En lo profundo todos sabemos cómo hacerlo. La sabiduría no está en libros ni en dogmas. Está en el corazón silente que escucha más allá del ruido. Está en el alma que intuye que el amor verdadero no retiene, sino que libera. La clave está en la conciencia vibracional. En vida, prepararse para morir significa vivir liviano, sin apegos que pesen, sin palabras no dichas, sin deudas emocionales. Significa aprender a soltar desde ahora, a amar sin poseer, a acompañar sin controlar, a existir sin depender. No todas las almas van hacia la luz, pero todas pueden hacerlo. No hay puertas cerradas, solo corazones que no las ven. Y muchas veces somos nosotros, desde este lado del velo, quienes podemos abrir esos portales con un pensamiento puro, con una oración sin miedo, con un silencio lleno de amor. Porque la luz no se impone, la luz se ofrece. Y solo quien está dispuesto a soltar puede caminar hacia ella. Entre los muchos motivos por los que un alma no avanza hacia la luz, hay uno especialmente profundo y silencioso: la ignorancia de su propio estado. No saber que ha muerto, no entender que ha cruzado el umbral, no reconocer el cambio vibracional que ya ha ocurrido. Según Edgar Cayce, muchas almas que quedaban atrapadas en planos intermedios simplemente no sabían que habían dejado el cuerpo físico. Continuaban actuando como si siguieran vivas, repitiendo rutinas, caminando por lugares familiares, intentando comunicarse con personas que ya no podían percibirlas. Esta no es una metáfora, es una realidad energética. El alma, al estar fuertemente identificada con la materia, puede tardar en comprender que su soporte físico ha quedado atrás. Si la muerte fue repentina, traumática o negada por completo en vida, el alma puede entrar en un estado de confusión. Una niebla sutil cubre su percepción, como un sueño del que aún no ha despertado, y en ese sueño permanece suspendida. No es un castigo. Es una consecuencia de una vida vivida sin conexión interior. Cuando no cultivamos el silencio, la introspección, la observación de lo sutil, la muerte nos toma por sorpresa, y lo desconocido se vuelve aterrador. Sin guía, sin anclaje espiritual, sin una brújula interna, el alma se queda en el umbral, esperando comprender. Cayce explicaba que esta ignorancia no se cura con información, sino con conciencia. No es suficiente saber que la muerte llegará. Es necesario haberla aceptado, integrado, comprendido desde adentro. Es en vida cuando debemos hacer las paces con el morir, no como final, sino como tránsito. Solo así, al soltar el cuerpo, el alma no se confunde, sino que fluye. En algunos casos,
Otras almas más evolucionadas acuden para ayudar a quienes están atrapadas en ese velo. Se presentan como familiares, guías, figuras luminosas. Pero si la conciencia está cerrada, si la mente está aún sumida en miedo, en negación, en control, esas presencias no pueden ser percibidas. La ayuda no entra si la puerta no se abre desde adentro. ¿Y cómo abrirla? A través del reconocimiento. Reconocer que la existencia no se limita a lo visible, que somos más que este cuerpo, que hay vida más allá de lo que los sentidos físicos alcanzan. Esta apertura, sembrada en vida, florece en muerte y guía al alma hacia la luz sin resistencia. Pero quien vivió negando lo invisible, seguirá negándolo después del cuerpo, y esa negación es lo que atrapa. Por eso, despertar ahora es urgente, porque cuanto más expandimos nuestra conciencia aquí, más clara será la transición allá. No se trata de creer por fe ciega, sino de explorar, de cuestionar, de sentir lo que hay más allá del pensamiento lineal. Kaiser lo decía, el alma es luz, pero si se identifica con la sombra, olvida su origen, olvida su naturaleza. Y un alma que ha olvidado quién es, no puede ver el camino de regreso. Ese camino no se encuentra con los ojos, se reconoce con el corazón despierto. Cada acto de presencia, cada instante de silencio verdadero, cada gesto de compasión, son semillas de luz que plantamos para ese momento. No hay que temer a la muerte, sino a la inconsciencia, porque la muerte es parte del ciclo. La inconsciencia es estancamiento, y tú al escuchar esto ya estás deshaciendo el velo. No todas las almas se elevan porque algunas aún desean, y ese deseo, cuando no ha sido comprendido ni trascendido, se convierte en una cadena invisible que las mantiene atadas al plano terrenal. No importa que el cuerpo haya sido abandonado, el deseo, si no fue liberado, sigue vibrando. Edgar Cayce hablaba de esto con una claridad serena. Decía que los deseos no resueltos, especialmente aquellos que nos dominan, el poder, el control, el placer, la ambición, son fuerzas densas que continúan operando más allá de la muerte. No se disuelven automáticamente, no desaparecen con el último aliento, se transforman en impulsos que atraen al alma hacia lo que no ha concluido. Un alma que muere deseando intensamente algo de este mundo, permanece vibrando en ese anhelo. Puede ser una persona, una posición social, una adicción, un logro no alcanzado. Y esa vibración impide el ascenso, porque la luz no se impone, se sintoniza, y el deseo fuerte es una distorsión de la energía. Es una insistencia del ego más allá del umbral. Muchos seres permanecen cerca de los lugares donde sus deseos estaban más activos. Casas, objetos, personas, recuerdos. Algunos incluso intentan influir en los vivos, proyectando su necesidad sin darse cuenta de que ya no pertenecen a este plano. No es maldad, es inercia vibracional, una fuerza que no fue desactivada a tiempo. Por eso la práctica espiritual profunda no consiste en reprimir el deseo, sino en comprenderlo, observarlo, disolverlo con presencia, convertirlo en energía neutra, porque lo que no se transforma, se arrastra, y al otro lado del velo, todo lo que no haya sido integrado se convertirá en peso. El alma libre es la que no necesita nada. No porque haya renunciado por obligación, sino porque ha recordado su completitud. El alma que recuerda que ya lo es todo, no desea poseer, controlar, alcanzar, solo fluye, y en ese fluir, la luz se vuelve natural. Cayce insistía en la importancia de la vida interior, de limpiar el corazón, no con culpa sino con conciencia, de revisar qué nos mueve, qué nos arrastra, qué nos seduce, y preguntar si realmente eso es lo que somos, porque cada vez que deseamos desde la carencia, fortalecemos una ilusión, y la muerte no disuelve ilusiones, solo cambia el escenario. Muchos temen dejar este mundo porque no han satisfecho sus deseos, pero pocos se preguntan si esos deseos son reales, si nacen del alma o del personaje. Ahí está el trabajo profundo.
no en acumular experiencias, sino en reconocer el origen del impulso. Cuando descubrimos que nada externo puede completarnos, empezamos a caminar hacia la verdadera libertad. Y esa libertad es la que permite que el alma, al dejar el cuerpo, no se quede atrapada, que vuele, que se eleve, que no se pierda en los pasillos de lo no cumplido. Quien muere con paz interior no deja asuntos pendientes, deja vibraciones armoniosas, y esas vibraciones son las que le abren el paso hacia planos más sutiles, donde el deseo ya no existe, porque ha sido reemplazado por la presencia pura. La muerte no borra lo que fuimos, solo revela lo que somos en esencia, y si al morir aún deseamos, entonces aún no hemos despertado del todo. La práctica es ahora. La liberación comienza aquí. Entre los lazos más densos que impiden a un alma avanzar hacia la luz, la culpa ocupa un lugar profundo. No es solo una emoción pasajera, es una vibración adherente que puede encapsular la conciencia y detenerla en su proceso de ascensión. Edgar Cayce lo sabía. La culpa mal comprendida es una prisión que sigue operando incluso después de la muerte. La culpa no es redención, no es conciencia, es una distorsión de la responsabilidad, es una emoción que encierra al alma en una narrativa de castigo, en una autoimagen donde no se siente merecedora de luz, y lo que no se cree merecer no puede recibirse. Almas que parten con culpas intensas, por actos cometidos, por errores no reparados, por heridas no perdonadas, muchas veces se niegan a avanzar. No porque alguien se los impida, sino porque desde lo más íntimo sienten que no pueden, que no lo merecen, que deben pagar, que deben quedarse, y en esa creencia se detienen. Cayce relataba cómo, al conectar con estas almas, percibía una densidad emocional envolvente, casi como una niebla vibracional. No había claridad, solo un bucle de pensamientos autoinculpatorios. Algunas buscaban constantemente a quienes habían dañado, intentando pedir perdón. Otras evitaban todo contacto, sumidas en el dolor de su propia condena. La culpa tiene un componente de juicio, y todo juicio separa, divide, fragmenta. Mientras el alma se juzgue a sí misma como indigna, permanecerá lejos de la luz, no porque sea rechazada, sino porque se esconde. Pero hay una verdad que no se puede evitar. Toda alma es luz en su esencia, incluso aquella que ha errado, que ha dañado, que ha ignorado. La luz no se retira, está siempre ahí, esperando ser reconocida. La culpa solo se disuelve cuando es transformada en comprensión, cuando el alma se atreve a mirarse con amor, incluso en medio de su dolor. Perdonarse no es excusarse. Es asumir con conciencia, aprender desde lo profundo y decidir soltar. El perdón auténtico abre puertas en los planos invisibles, porque perdonarse es recordar que somos más grandes que nuestros actos, que no somos el error, sino el ser que lo atravesó para evolucionar. En vida, muchos cargan culpas heredadas, culpas culturales, culpas impuestas, y esas se imprimen en el campo energético. Si no son sanadas, cruzan el umbral con nosotros. Por eso, practicar el perdón mientras aún respiramos es una de las mayores preparaciones para el tránsito. Cayce sugería rituales vibracionales de purificación, escribir cartas no enviadas, hablar con los ojos cerrados a quienes herimos, meditar sobre el amor propio sin condiciones. No como técnicas vacías, sino como puertas hacia una nueva frecuencia. Porque cuando la frecuencia cambia, la culpa pierde su forma. Un alma que se perdona se aligera. Un alma que se comprende se libera. Y esa liberación es la que le permite reconocer la luz no como un juicio, sino como su hogar. Si sientes culpa, suéltala. Si recuerdas errores, míralos con compasión. Si hay heridas abiertas, bendícelas con presencia. Nada de eso te define. Todo puede ser transformado. Y cuando llegue el momento del tránsito, cuanto más limpio esté tu corazón, más clara será la luz que verás.
El amor no castiga, ilumina. Entre planos, en los espacios sutiles donde las almas transitan antes de elevarse, existen presencias que no todos comprenden. Edgar Cayce los llamó guardianes del umbral. No son entidades hostiles ni figuras tenebrosas, como muchas veces se ha interpretado erróneamente. Son reflejos, proyecciones del propio estado interior del alma, y su función es una: confrontar. Cuando un alma cruza el velo, no entra automáticamente en un estado de paz. Antes de alcanzar la luz, debe pasar por su propio espejo. Un campo vibracional que le devuelve todo aquello que aún no ha integrado, sus miedos, sus apegos, sus sombras. No como castigo, sino como oportunidad de ver con claridad. Los guardianes del umbral adoptan formas distintas para cada alma. Pueden manifestarse como figuras aterradoras, paisajes oscuros, sensaciones de juicio o pérdida, pero nada de eso es externo. Todo emana de la mente del alma misma. Son fragmentos no resueltos, energías densas que al no haber sido trascendidas, ahora piden ser vistas. Cayce explicaba que estos encuentros no son eternos, son pruebas de conciencia. Cuanto más se resiste el alma, más real parecen esos guardianes. Pero cuando el alma se entrega, cuando deja de luchar y observa con compasión, el velo comienza a disolverse. Y entonces, los guardianes revelan su verdadera naturaleza. Puertas hacia planos más elevados. Esto también ocurre en vida. Cada vez que evitamos mirar nuestras sombras, postergamos el encuentro con estos guardianes. Pero cuando practicamos la autoobservación, la introspección profunda, el trabajo energético real, vamos reconociendo poco a poco a esas figuras interiores. Y al hacerlo, disminuye su poder sobre nosotros. Hay quienes al morir enfrentan estos umbrales y no saben cómo atravesarlos. Se asustan, se retraen, creen estar siendo castigados cuando en realidad están frente a su oportunidad más luminosa. Pero si el alma no ha cultivado el discernimiento, la presencia, la humildad vibracional, estos momentos pueden confundirla profundamente. Por eso, Cayce recomendaba la preparación espiritual constante, no para evitar el umbral, sino para atravesarlo con conciencia, saber que habrá un momento en el que lo no resuelto se presentará, y saber también que nada de eso puede dañarnos, porque no es más que una emanación de nuestra energía no integrada. Los guardianes no bloquean el paso. Son espejos que preguntan: ¿estás listo para dejar de ser quien creíste que eras? ¿Estás dispuesto a soltar todo lo que usaste para definirte? Solo cuando la respuesta es un sí vibracional, profundo, sincero, total, el alma se disuelve en el siguiente plano. El tránsito no es lineal, no es automático, es una danza de resonancias. Y cada paso que damos aquí, en esta vida, afecta esa danza. Cada acto de sinceridad, cada momento de conciencia, cada sombra abrazada, es un paso más hacia la luz. Los guardianes no son enemigos, son los últimos protectores de la ilusión. Se aseguran de que no llevemos nuestras máscaras a donde ya no pertenecen. Así que si alguna vez en tus meditaciones o sueños sientes la presencia de una sombra que te observa, no huyas, obsérvala. Pregunta qué tiene para mostrarte, y recuerda, cuanto más profunda es la noche, más cerca está el amanecer. Todo lo que no has querido mirar te espera, no para castigarte, sino para liberarte. Hay almas que, incluso al llegar al umbral, se niegan a partir. No porque no puedan, sino porque no quieren, no. No todas las resistencias son inconscientes. Algunas surgen de una voluntad firme, aunque mal dirigida. Edgar Cayce describía cómo algunas entidades, al soltar el cuerpo, rechazan deliberadamente la luz. ¿Por qué? Porque aún creen tener un propósito aquí, porque no confían en lo que vendrá, porque sienten que deben quedarse para proteger, vigilar, corregir, advertir. Otras simplemente no quieren dejar lo que conocen. Su identidad está tan profundamente enraizada en el mundo material que soltarla significaría su desaparición.
y el alma, aún confundida, teme ese vacío. Kaise observaba estas almas como guardianes de su propia prisión. Ellas mismas decidían no avanzar, no por falta de oportunidad, sino por exceso de control. El ego, incluso después de la muerte, puede seguir operando, especialmente si en vida fue cultivado con intensidad. Títulos, cargos, poder, autoridad. Todo eso puede anclarse tanto al alma que la idea de soltarlo parece una amenaza a su existencia. Algunos permanecen cerca de los vivos, queriendo guiar, intervenir, advertir. Pero al hacerlo desde la confusión, muchas veces interfieren más de lo que ayudan. Son almas bien intencionadas, pero desorientadas. Creen que su presencia es necesaria, que su misión aún no ha terminado, y por eso no se permiten descansar. Otras, en cambio, se niegan a avanzar por miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al juicio, miedo a desaparecer. La luz, aunque siempre está disponible, puede parecer intimidante si el alma se aferra a la culpa, al ego, a la necesidad de controlar su destino. Este rechazo, sin embargo, no es permanente. No hay condena eterna, solo procesos más lentos. La conciencia no se pierde, pero puede demorarse. Kaise hablaba de guías espirituales que se acercaban a estas almas con paciencia infinita, esperando el momento exacto en que el alma se abriera siquiera un poco, para mostrarle que no está sola. En esos planos intermedios, el tiempo no existe como aquí. Una alma puede permanecer años, décadas, incluso siglos desde nuestra perspectiva, suspendida en su decisión. Pero en el instante en que se rinde, en que dice internamente, estoy lista, todo cambia, la vibración se eleva, el camino se abre, la luz, que siempre estuvo ahí, la envuelve. Es por eso que en vida, aprender a soltar es crucial. Soltar ideas, roles, creencias rígidas. Soltar la necesidad de tener razón, de controlar el futuro, de dejar huella. Cuando una persona aprende a vivir sin aferrarse, está entrenando al alma para morir sin resistir. Morir bien no significa tener una muerte fácil, significa soltar con conciencia, significa confiar en el proceso. Y confiar solo es posible cuando ya hemos probado en esta vida la rendición interior. Las almas que se niegan no están perdidas, están detenidas. Y aún en su quietud, son sostenidas por una sabiduría mayor. No hay urgencia, pero sí un llamado suave, constante, que les susurra: cuando estés lista, la luz seguirá aquí. Y tú, desde este lado del velo, puedes ayudar. Con amor, con pensamiento, con presencia. Puedes hablarle a esa alma incluso sin conocerla y decirle: está bien irte. Estás a salvo, porque cada intención pura genera una onda que traspasa planos. Nadie se queda atrás por siempre. Todo alma, incluso la que se niega, en algún momento recuerda. En los planos sutiles hay puertas que no se abren con llaves, se abren con vibración. No están hechas de materia ni están ubicadas en un lugar físico. Son portales de conciencia, puntos de acceso hacia planos superiores, y cada alma, al dejar el cuerpo, se encuentra rodeada de ellas. Pero no todas las almas las ven. Edgar Cayce hablaba de estas puertas como manifestaciones internas. Aparecen cuando la frecuencia del alma coincide con la del destino que está lista para habitar. No es un premio ni un castigo, es una correspondencia vibracional. Y aquí se revela una verdad sutil: nadie lleva a las almas a la luz. Ellas mismas deben encontrarse en la disposición para entrar. Hay almas que vagan entre estas puertas sin reconocerlas, no porque no estén ahí, sino porque no están listas para verlas. El miedo, el apego, la confusión, el deseo, la culpa, todas esas densidades actúan como vendas sobre la percepción. Y el alma, rodeada de salidas, permanece girando en círculos, creyendo que está atrapada. Pero basta un cambio interno, una rendición, una comprensión, una lágrima sincera, una oración verdadera, para que de pronto una de esas puertas se revele. Y no es que la puerta apareció, es que la conciencia se alineó.
Kayse observaba que en muchos casos bastaba una intención profunda de avanzar, un deseo genuino de paz para que el alma pudiera ser asistida. Guías, seres luminosos, incluso ancestros, se presentaban entonces, no para imponer, sino para sostener el tránsito. Pero incluso ellos respetaban un principio sagrado, el libre albedrío. Ningún ser de luz obliga, ninguna puerta empuja. Es el alma quien decide si mirar, si acercarse, si cruzar. Y esa elección no es mental, es vibracional. Es una rendición silenciosa que brota desde el corazón espiritual. Estas puertas no solo existen tras la muerte, también están aquí, ahora, en la vida cotidiana. Cada vez que elegimos el silencio en lugar del juicio, cada vez que agradecemos en medio del caos, cada vez que respiramos con conciencia, estamos frente a una de esas puertas, y al cruzarlas, aunque sea por instantes, entrenamos a nuestra alma para reconocerlas después del cuerpo. Hay un arte sutil en aprender a ver lo invisible, no con los ojos físicos, sino con el centro del ser, el ojo interior. Y ese ojo se abre con prácticas profundas, la contemplación, la oración sincera, la meditación vibracional, el acto puro de amar sin condición. Cada una de esas acciones eleva nuestra frecuencia, afina nuestra percepción, nos prepara. Las almas que no ven las puertas no están condenadas, solo están dormidas, y el sueño se disuelve con el llamado. A veces ese llamado viene desde adentro, otras veces desde alguien que ora por ellas, que las nombra con amor, que enciende una vela con intención. El tránsito no es solitario, aunque cada alma camine su propio sendero, nunca está completamente sola. El universo responde, la conciencia responde, y cuando una puerta se abre, es porque alguien, en algún plano, recordó que el amor lo sostiene todo. Si estás escuchando esto, tal vez tú también eres una puerta. Tal vez tu conciencia despierta puede ser el umbral que otra alma necesita para avanzar. A veces basta con sostener una frecuencia amorosa para que otra alma se aligere. Y en esa danza silenciosa entre planos, descubrimos que el tránsito hacia la luz también es colectivo. Uno de los secretos más ignorados del tránsito del alma es la fuerza creativa del pensamiento. Edgar Cayce, en sus visiones más reveladoras, afirmaba con claridad: lo que piensas, eres, y lo que eres, atraes. Esto no se detiene con la muerte, al contrario, se intensifica. Después de dejar el cuerpo físico, el alma entra en un estado donde el pensamiento ya no está filtrado por la materia. Es decir, lo que piensa, lo crea. No hay barreras físicas que amortigüen la intención. Si el alma siente miedo, el entorno que percibe reflejará ese miedo. Si recuerda amor, el espacio vibrará en luz. Todo se convierte en un espejo inmediato. Por eso, muchas almas que no van hacia la luz no están realmente retenidas por fuerzas externas, sino por sus propias proyecciones mentales. Cayce lo explicaba: el alma construye sus propios escenarios, sus propias trampas, sus propios cielos o infiernos momentáneos, no como castigo, sino como manifestación directa de su campo mental y emocional. Una alma que piensa, no merezco avanzar, no verá puertas. Una que cree que ha sido condenada experimentará un lugar sombrío. Otra que teme lo desconocido, manifestará pasillos cerrados. Todas estas formas son temporales, pero reales en su percepción, y lo serán, hasta que cambie el pensamiento. Aquí radica la importancia de cultivar una mente lúcida en vida, no para controlar, sino para observar. El entrenamiento mental no es un lujo espiritual, es una necesidad vibracional. Cada pensamiento alimentado con emoción genera una ruta, una trayectoria energética. Y esa trayectoria continúa más allá del cuerpo, pero hay algo más profundo. Los pensamientos que emitimos ahora no solo afectan nuestra propia alma, también influyen en otras almas, especialmente aquellas que están en tránsito. Cuando piensas con amor en alguien que ha partido, estás enviando luz que puede disolver su niebla. Cuando oras en silencio,
Cuando lo visualizas en paz, cuando confías en su liberación, estás abriendo caminos sutiles. Kaiser insistía en que los vivos tienen el poder de ayudar a los muertos, no con lamentos, sino con claridad, no con tristeza, sino con presencia. Porque el alma percibe, escucha, siente, y puede recibir una vibración que le sirva de guía, como un faro en medio del mar interior. Lo mismo ocurre con los pensamientos dirigidos hacia uno mismo. Si vives con culpa, con miedo, con pensamientos densos repetitivos, estás creando una base energética que seguirá contigo. Pero si cultivas pensamientos de gratitud, de desapego, de confianza, estás preparando un terreno fértil para el tránsito. El pensamiento es semilla, y todo tránsito es una cosecha. En los planos sutiles no hay palabras habladas. Todo es vibración directa. Por eso no importa lo que digas, importa lo que piensas en lo profundo, lo que crees, lo que sostienes en tu campo invisible. Eso, y no otra cosa, será la luz o la sombra que encontrarás después. Y si en este instante estás pensando, ¿puedo cambiarlo? La respuesta es sí. Cada pensamiento consciente es una llave. Cada pensamiento amoroso, una puerta. Cada pensamiento puro, un paso hacia la libertad. Lo que piensas es lo que siembras en el alma, y lo que el alma siembra, lo cosecha en la eternidad. Todo alma, sin excepción, está destinada a regresar a la luz. Puede demorarse, puede desviarse, puede perderse por un tiempo en los laberintos de su propia energía, pero la luz no desaparece. Espera, sostiene, acompaña. Y cuando el alma recuerda, todo se transforma. Edgar Cayce lo repitió incansablemente: el alma es eterna y su esencia es luz. Lo que ocurre tras la muerte no es un juicio final, sino una continuación de lo que ya estaba en movimiento. No hay sorpresas para quien ha vivido con presencia, pero para quien ha dormido, la muerte puede ser un despertar abrupto. Y sin embargo, despertar es siempre un regalo. El retorno a la luz no requiere méritos ni rituales complejos. Requiere disposición, silencio interior, un acto profundo de rendición. Cuando el alma deja de resistirse, cuando ya no lucha por entender ni controlar, ocurre la rendición sagrada. Y con ella, la vibración se aligera, el miedo se desvanece, el personaje se disuelve. Entonces, la luz deja de ser un punto lejano. Se convierte en un abrazo, en un reconocimiento, en un reencuentro con lo que siempre fuimos, antes de las formas, antes del ego, antes del tiempo. Cayce describía este momento con dulzura. Decía que el alma sentía un alivio tan profundo, una paz tan intensa, que todo lo vivido, incluso lo doloroso, cobraba sentido. La luz no pregunta, no exige. Simplemente revela, y en su presencia todo lo que parecía importante se desvanece, menos una cosa, el amor. Todo lo demás queda atrás. Cuando el alma atraviesa esa puerta final, lo hace sin peso. Los pendientes ya no importan, las culpas se han disuelto, los deseos han cesado. Solo queda la conciencia pura danzando en su origen, y sin embargo, algunas almas eligen volver. No por apego, sino por compasión. Son aquellas que se han fundido con la luz y deciden regresar para ayudar a otras. Se convierten en guías, en voces silenciosas, en susurros que inspiran. Ya no pertenecen a este plano, pero lo visitan con amor. Tú también, al despertar tu conciencia, puedes convertirte en ese canal. No necesitas morir para tocar la luz, puedes hacerlo ahora. Puedes vivir desde ella, pensar desde ella, mirar al otro desde ella. Y así, sin darte cuenta, te convertirás en un puente, un faro, una puerta para otros. Porque el verdadero despertar no consiste en esperar la muerte para comprender. Consiste en morir al ego mientras aún estás vivo, en dejar atrás las ilusiones, en vivir liviano, presente, disponible. Solo así, cuando llegue el momento de partir, no habrá temor,
solo gratitud. Todo está ocurriendo ahora. Este instante es una elección. Cada respiración puede ser una rendición. Cada pensamiento, una ofrenda. No necesitas saber todo. Solo necesitas recordar una cosa. Eres luz. Siempre lo fuiste. Y esa luz está esperando por ti. Si estas palabras tocaron tu alma, suscríbete al canal y haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Fue elegido especialmente para ti. Sé que te va a encantar.